creciendo desde el nacimiento de una persona, doctor. No, pero esto será pues en el cráneo, ¿no? Yo te estoy hablando de bueno, en realidad, En el jóvenes, caso del maxilar, miren, jóvenes, escúchenme. Ahorita me han hecho un rebuzne, pero criminal. Un rebuzne, un super rebuzne. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso no tiene... O sea, es como si estaríamos hablando de gallinas, y por ahí me habla de los ornitorrincos, y de paso de los elefantes, y también de, no lo sé, de los piojos. Señorita, ¿qué le pasa a usted? ¿En qué clase cree que está? A ver, espero pues, por eso les decía, tienen que estar leyendo en cada clase. A ver, les decía, ¿no? Había dos mecanismos de crecimiento óseo, un mecanismo intramembranoso y un mecanismo endocondral, ¿cierto? El mecanismo endocondral, ¿qué cosa hace? El mecanismo endocondral, el hueso, que será hueso en algún momento, primero tiene una interfaz, tiene un interín, y ese interín se llama cartílago. Y ese cartílago después se transforma en hueso. Ese es el mecanismo, ¿no? Y ese es su principal mecanismo, o su principal promotor, su principal estímulo de que va a formar o de que va a hacer que se forme hueso, viene a ser la presión. Viene a ser la presión. Ejemplo, doctor, el cóndilo de cavidad, el cóndilo, perdón, de la mandíbula. También la base de cráneo, por excelencia, porque soporta presión, ¿entiende? Del crecimiento. Y especializados, y eso está generalmente en zonas altamente especializadas. Base de cráneo, repito, o en zonas que requieren un trato diferente, por decirlo así. En este caso es una articulación, el cóndilo con su cavidad glenoide. Bien, o sea, requiere, por decirlo así, un trato especial. Entonces, por eso es el que tiene un mecanismo de crecimiento endocondral. Pero es un cartílago y luego es el que se transforma en hueso. Y hay otro mecanismo de crecimiento que es intramembranoso. ¿Entiendes? El intramembranoso es de frente. Fuimos embriones de frente. Esa membrana del tejido conectivo se transformó en hueso y punto. ¿Entiendes? Entonces estoy diciendo que el maxilar superior, específicamente el maxilar superior, y la mayor cantidad de huesos craneofaciales tienen ese tipo de oscilación intramembranosa. Ahora, pero eso será en la vía embrionaria, doctor. Sí. Ese tejido mesenquimatoso, ese tejido esa membrana, por decirlo así, quedan pequeños islotes con la misma capacidad de hacer crecer a ese hueso. Y esos islotes se llaman suturas. ¿Y esas suturas obedecen a qué? Esas suturas obedecen a una tensión. Presión es empujar, tensión es jalar, ¿entienden? Entonces, ¿a qué tensión obedece el crecimiento por el tercio medio, en general del tercio medio facial? Obedece a una tensión. ¿Y quién le jala, doctor? El tejido blando. Así de simple. El tejido blando jala nuestros tegumentos, nuestra piel, jala nuestra parte muscular, jala nuestra, obviamente, al rozarse, al adherirse al hueso, jalan hacia abajo y hacia adelante. ¿Entienden? Ese es un mecanismo de crecimiento. Entonces, al haber tensión, doctores, esas suturas como que se abren y es el principal estímulo para que haya un crecimiento aposicional a nivel distal, por decirlo así, de estas suturas. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Y doctores, y ahora, por ejemplo, repasando lo que veíamos la semana pasada. En la semana pasada veíamos crecimiento de la base y bóveda. En base, doctores, el principal mecanismo de crecimiento, doctores, usted me ha dicho que es una endocondral. Sí, y quedan rezagos, así como suturas. También hay suturas, sí, pero quedan otros rezagos. ¿Y esos rezagos cuáles vienen a ser? La sincondrosis. Vienen a ser la sincondrosis. ¿Y cuál es la sincondrosis más importante? La sincondrosis esfeno-occipital. ¿Me entienden? Bien.
Entonces, pero no solamente pues es cartílago nasal, doctor, desplazamiento secundario, desplazamiento primario, y el desplazamiento primario se hará a través de vehiculizado a través de las suturas, sino también el periósteo y endósteo. El periósteo y endósteo, doctores, lo que hacen es un mecanismo de crecimiento propio de cada hueso, en donde si en una zona hay aposición, en la otra hay reaposición. O sea, es un mecanismo, es un centro de crecimiento que le hace crecer de una manera especial, por decirlo así, para darle una forma. Y esa forma especial, ¿cómo se llama? Esa forma especial se llama remodelado. Y la forma final que tiene el hueso, modelado. ¿No recuerdan eso? Eso hemos visto ya hace 2 clases. Y me reparte el hígado el hecho que me diga la sutura, la tensión, cuando se cose. Madre, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de otra cosa. Ahora, ¿y cuáles son los promotores, por decirlo así, de este crecimiento maxilar? O sea, si bien es cierto, el instrumento, la herramienta por la cual crece con las suturas, pero ¿quién estimuló a esas suturas? Bueno, uno es el crecimiento visceral. Visceral, sí, por nuestros sentidos. ¿Y cuáles vienen a ser? El crecimiento de nuestros órganos, por ejemplo los ojos, la ampliación de la cavidad nasal y también el cerebro. ¿Me entienden? O sea, esto crece, el cerebro crece, el mismo sistema nervioso central, que es parte del cerebro, doctores, nuestros ojos crecen y la cavidad nasal también se amplía, por lo tanto, abajo y adelante. Este es un desplazamiento secundario ante una necesidad funcional. ¿Qué necesidad funcional? Neuronal, sensorial y respiratoria. Bien, o sea, eso es un estímulo, pero ¿cuál es la herramienta que hace que se desplace? Suturas, periósteo, endósteo y también el crecimiento por desplazamiento secundario. Aquí está de las herramientas que yo les mencionaba. Hay una teoría, la teoría sutural de Sicher. Sicher dice lo siguiente, doctores. Existe estas suturas de una manera tal que son paralelas entre sí y todas apuntan abajo y adelante. Estas suturas se llaman las suturas circunmaxilares. ¿Cuáles son? La frontomaxilar, la cigomático-maxilar, la cigomático-temporal y la pterigopalátil. Él se dio cuenta que estas suturas que están acá en rojo, todas son paralelas entre sí. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo aposiciono hueso, por decirlo así, ¿a quién empujo? Abajo y adelante al maxilar. ¿Entienden? Entonces, uno es la necesidad neuronal, sensorial, que nosotros tenemos, cerebro, respiratorio y también de los ojos. Y por otro lado, ¿quién vehiculiza esto? Con las suturas. Y por otro lado, ¿quién te jala? El tegumento, la piel. Todo eso pues hace que haya finalmente un crecimiento abajo y adelante de los maxilares. En general de los maxilares, ¿no? Esto sí lo hace pues por un desplazamiento primario. Desplazamiento secundario, que es otro crece y me empuja. Desplazamiento primario, que es yo crezco por mí mismo. Y este desplazamiento primario está vehiculizado pues por las suturas, ¿no? Y por la tensión que está generando pues el tejido. El maxilar entonces se mueve porque por desplazamiento secundario, sí, ya lo acabamos de ver, desplazamiento primario y un remodelado propio del maxilar superior. Claro, o sea, el periósteo y endósteo. ¿Me están entendiendo hasta ahí, jóvenes? Más o menos, doctor. Ya, a ver. Desplazamiento secundario, ¿me entienden, no? Otro hueso u otro órgano crece y lo empujó. Eso está claro, ¿cierto? Sí, doctor. Desplazamiento primario, yo mismo crezco. ¿Quién hace crecer al maxilar superior? La tensión, ¿me entiende? La tensión. Y la herramienta que utiliza, quien vehiculiza todo eso, vienen a ser las suturas. ¿Qué suturas? Las principales suturas, las circunmaxilares. La frontomaxilar, cigomático-maxilar, cigomático-temporal y pterigopalátil. ¿Está bien eso? Sí, doctor. Ya. Y crecimiento propio del hueso.
Yo soy un hueso, por ejemplo, de la calota del cráneo. ¿Me entienden? Yo les decía la semana pasada, pues, que ese hueso se ha sido delgadito, pues, en un comienzo, ¿no? Pero a medida que va creciendo, se va ensanchando ese hueso, porque requiere, pues, mayor protección para el sistema nervioso central o lo que fuese. ¿Y quién le da esa forma? Que al comienzo era más planita, que al comienzo era así, o era así. ¿Quién le da esa forma? El periósteo. El cerebro. Eso es es un proceso de aposición por un lado. ¿Aposición qué cosa quiere decir? Formación de hueso de repente en una pared o en otra, en una zona específica del hueso, y en otra más, en otra menos, en otra más y en otra menos. Y el conjunto de esos campos de crecimiento se llama, ¿qué cosa? El remodelado. ¿Qué cosa es el remodelado? Es la forma final del hueso. Pero ¿quién hizo que tenga esa forma? Esos pequeños campos de crecimiento. Eso lo veíamos en una de las primeras clases, por eso es el que les decía, muchachos, lean, porque estos conceptos se utilizan. Estos conceptos se utilizan. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido. Desplazamiento secundario, otro me empujó porque creció. Desplazamiento primario, yo mismo crecí, suturas, básicamente a nivel de las suturas, por tensión. Y el remodelado, que es la forma final que tenga el hueso. ¿Quién me da esa forma final que tenga el hueso? El periósteo y el óseo. Eso es la manera del crecimiento del complejo nasomaxilar y del maxilar superior en sí. ¿Está claro? Ahora sí, doctor. Hay otros principios, hay otros mecanismos de crecimiento que hay pues también en el maxilar superior. Por ejemplo, el principio de la B. ¿Qué decíamos acerca del principio de la B? Si esto es una B, por ejemplo, ¿qué decíamos? Doctor, acá hay aposición, acá hay aposición, en la parte interna de la B, acá hay una reabsorción. Por lo tanto, siempre tendrá la forma final de un hueso, por ejemplo, un fémur. ¿Me entienden? Acá se aposiciona y acá se reabsorbe, y finalmente dándole la forma siempre del mismo hueso, pero ya más largo. ¿Cierto? Esto es entendible, es el principio de la B. Ahora, ¿acá también se puede ver el principio de la B, doctor, en el paladar? Sí, sí, doctor. La B, la parte abierta, hay aposición. Sí, acá hay aposición, pues acá hay aposición. ¿Entienden? Y por el otro lado hay reabsorción. Aunque no crean, esta zona anterior, doctores, del maxilar superior, es de reabsorción. Y acá, en cavidad nasal, doctores, tiene que haber una reabsorción. ¿Por qué? Porque si no, no habría pues la amplitud de las vías aéreas para poder respirar. Lo mismo es en este sentido. O sea, ahí el principio de la B también funciona en el maxilar superior. Sí, lo estamos viendo en esto. ¿Cómo crece en altura ahora el maxilar superior? Hace un momento decía que estas suturas que nosotros tenemos favorecen ese crecimiento abajo ya si es abajo ya es vertical, pues, definitivamente, ¿no? El desplazamiento por la actividad proliferativa de las suturas maxilofaciales hace pues que haya un mayor crecimiento en sentido vertical. Y por otro lado, doctores, hay un principal centro de crecimiento en el maxilar superior en sentido vertical. Uno es la sutura, sí, pero mucho más que la sutura, doctores, son las apófisis alveolares. ¿Ustedes han visto a una persona que no tiene dientes? ¿Que no tiene ni un diente? Obviamente sin prótesis. ¿Cómo es? Su tercio inferior al toque se deprime cuando tratan de contactar, cuando tuviese, o como si tuviese queriendo entrar en oclusión, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Se mocharon pues los dientes, sí, no solamente los dientes. Cuando desaparece el diente, doctores, desaparece el hueso alveolar. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién provee la mayor cantidad de crecimiento en sentido vertical? Son las apófisis alveolares. Y ahora, les digo una cosa de frente, esto es importante. Esto es importante, doctores. Esas apófisis alveolares, a ver, todos tenemos nuestros dientes, ¿cierto? Nuestros dientes que están en nuestra boquita y acá. Chuecos, ¿no? Pero están ahí. ¿Entienden? ¿Entienden? Pero la mayor parte ocurre o no, a menos que sea un diente completamente ectópico, ¿cierto? Sí. Todos nuestros
hacen al menos el intento de tratar de buscar su antagonista. Pero no es el diente en sí, en realidad es el proceso alveolar. El proceso alveolar trata de ubicar al diente para que entre en contacto oclusal. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que puedo estar infiriendo ahí? Lo que puedo inferir es, por favor, alguien está con el audio prendido. Puedo inferir acá es que estas apobias alveolares son moldeables. En otras palabras, estas apobias alveolares son estimulables a que crezcan más o no. Así de simple. Y esto, doctores, es aplicable cuando yo voy a hacer un tratamiento de ortodoncia. Yo puedo estimular o puedo inhibir a que crezca en sentido vertical. ¿Me están entendiendo? De ahí parte la importancia de decir, miércoles, ¿quién es el principal encargado de esto? Y por otro lado, vamos a ver acá. Si esto es el crecimiento total que tuvo el maxilar superior, mire, a nivel de aposición, resolución de la órbita, 6,4. Sutura, 11,2. En total de las apófisis, el total de las apófisis, a nivel total de las suturas, ¿cuánto aportó? 11,2. A nivel de las apófisis alveolares, ¿cuánto aporta en crecimiento vertical? 14,6. ¿Quién aportó más? La sumatoria, en todo caso, de lo que es crecimiento sutural es 11,2 en sentido vertical. Y las apófisis alveolares, 14,6. ¿Quién estimuló a un mayor crecimiento vertical? Apófisis alveolar, doctor. Definitivamente. Entonces, les estoy diciendo que el principal mecanismo de compensación, por ejemplo, de una discrepancia esqueletal o lo que fuese, el principal mecanismo quien trata de ubicar los dientes, al menos para que traten de ubicar su antagonista, vienen a ser las apófisis alveolares. Entonces yo puedo estimular o puedo inhibir ese crecimiento vertical por ambas cosas, tanto por alveolos como también por suturas. ¿Qué decíamos de las suturas? Las suturas, doctores, son estimuladas básicamente por tensión, ¿cierto? ¿Me entienden hasta ahí? Ya. Sí, doctor. Y si yo no le genero tensión, sino más bien presión, ¿se estimulará? Ya no. Entonces, doctores, yo puedo utilizar estos conceptos básicos de crecimiento a mi favor o en contra. De la misma manera, si esa sutura, doctor, yo sé que se estimula para que crezca, con la tensión, ¿le puedo generar más tensión? Sí. ¿Yo puedo jalar esas suturas? Sí. ¿Yo puedo traccionarlas más? Sí. ¿Hay aparatos que lo hacen? Sí. Entonces, ¿yo puedo hacer que crezca más en sentido vertical o sagital? Sí. Y de la misma manera, el proceso alveolar. Entonces, doctores, de ahí radica la importancia de conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se estimula o se inhibe. Puedo yo utilizarlo en casos de que haya un exceso de crecimiento o un defecto de crecimiento. Eso ya yo lo puedo emplear, conociendo estos conceptos básicos de crecimiento y desarrollo del complejo nasomaxilar. Bien, entonces esto me entendieron, ¿cierto? Doctor, disculpe, ¿cómo se estimula el crecimiento alveolar, doctor? De la apófisis alveolar. Mira, yo puedo colocar, por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de aparato te voy a...? Yo te decía que los dientes tratan de buscar su antagonista, ¿cierto? Si yo quiero estimular, por ejemplo, que crezca, ya vamos a ubicar acá. Si el paciente tiene una mordida profunda, o sea, es una cara corta, ¿ok? Imagínate este paciente, ¿ok? Yo le puedo colocar acá un plano de mordida, acrílico ahí, pedazo de acrílico, y entonces únicamente ¿quién va a ocluir? El incisivo. ¿Ok? ¿Me entendió hasta ahí? Sí, doctor. Se escribe todo.
Entonces, ¿qué es lo que va a haber acá? Una desoclusión, ¿cierto? Acá estará la molar, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, una de ellas, si el acrílico está acá o el acrílico está acá, obviamente va a estar únicamente en contacto a nivel incisal. Estos dos dientes van a estar separados. ¿Y qué es lo que van a hacer los dientes? Van a tratar de buscarse. Se van a extruir. ¿Me entiendes? Y al extruirse, ¿qué es lo que va a jalar consigo? Hueso. Va a formar nuevo hueso en sentido vertical. ¿Me entendió? Sí, doctor. Esa es la manera de poder yo, por ejemplo, en un paciente con una maloclusión en clase 2, visión 2, en donde tiene una mordida profunda y en donde, por ejemplo, el paciente requiere aumentar su tercio. ¿Ok? Listo. De esa manera podría ser. ¿Me entendió? Ahora sí. Sí, doctor. Pero eso, jóvenes, eso lo puedo hacer en un paciente en crecimiento, sí. En un paciente viejo lento como yo también. Pero lo que acabamos de ver de las suturas son únicamente utilizables en pacientes en crecimiento. Nada más, porque en ese proceso, en ese momento está en proceso de crecimiento. Y ahora, ¿cómo crece el maxilar superior en sentido transversal? Dos mecanismos, así depende. Sutura y apófisis alveolares. Sutura y apófisis alveolares. ¿Ok? En algún momento se creyó que esa sutura que nosotros tenemos, la sutura palatina media, solamente estaba activa hasta los 5 o 6 años. Cosa completamente errática. Quien provee el mayor crecimiento del maxilar superior viene a ser la sutura. Y ojo, también aquí encontramos otro, que son las apófisis alveolares, porque las apófisis alveolares crecen en sentido vertical y también hacia acá. ¿Ok? En este sentido, por lo tanto, también participa en el crecimiento transversal. El crecimiento aposicional, o sea, de hueso aposicional, estas aspas rojas, el crecimiento aposicional solamente fue entre 6 a 20 años 3,1 milímetros a nivel intermolar, y el crecimiento sutural fue de 4,2. ¿Quién es el que aporta más entonces en el crecimiento transversal del maxilar superior? La sutura palatina. Esto, doctores, también lo puedo llevar a mi área. O sea, a todo esto sirve para lo que vamos a ver más adelante. Principio. ¿Quién estimula? Tensión. ¿Le puedo generar más tensión a esa sutura palatina media? Claro, con un aparato expansor. Un aparato expansor, un disyuntor maxilar. ¿Le puedo estimular? Sí. Tornillo de expansión y ¡prá! Miércoles lo abro eso. En pacientes en crecimiento. ¿Ok? Siempre hay un crecimiento en ese sentido. Hay un crecimiento más posterior y un crecimiento anterior menor. ¿Ok? A eso, a ver, y acá vamos a explicar una vez. A medida que nosotros vamos creciendo, muchachos, a medida que nosotros vamos creciendo, si esta es la zona incisiva, por ejemplo, esta es la zona molar, nosotros vamos creciendo así, abajo y adelante, ¿cierto? Abajo ya lo entiendo, adelante, adelante es esto. Entonces, doctores, nuestras molares siempre migran hacia adelante, siempre, por un componente anterior de fuerzas. Por eso es que, por ejemplo, si alguno perdió una primera molar inferior o una primera molar superior, ¿qué pasó con la segunda molar superior o inferior? ¿No migraron? Sí, migraron. Entonces, doctores, en el crecimiento también se presenta esto. Hay un mayor desplazamiento del sector posterior hacia adelante, que es un crecimiento abajo y adelante, ¿entienden? Y siempre habrá un mayor ensanchamiento en el sector posterior que en el sector anterior. A eso se llama rotación transversal del maxilar superior. Aquí está lo que trataba yo de graficar. Se han hecho estudios, estos estudios son pocos realmente, jóvenes. Imagínense hacer un estudio longitudinal, no un estudio pues con una gran cantidad de población para ver cómo crecieron. Lo ideal sería hacer nuestra práctica con eso, pues, ¿no? Pero no se puede, jóvenes, porque es un estudio a largo plazo, es un estudio experimental. Entonces, ¿qué es lo que se vio, doctores? Miren, a cierta edad, doctores, nuestras molarcitas están acá. Ahí están las
más oscuro. En el recambio de dientes, vale decir, con la emisión de la segunda molar, esa primera molar, la segunda molar, migró, se dice, 5 milímetros. ¡Wow! Miércoles, doctor. O sea, tridimensionalmente migró 5 milímetros. Por crecimiento y por desplazamiento también propio del diente. Sí, ya está bien. El sector anterior se supone que también debe de migrar 5 hacia atrás, empujó pues nada más, ¿no? ¿Cuándo vieron que solamente migró? 2,5. ¿Y esos 2,5, doctor, qué pasó? Esos 2,5 se perdieron. Así de simple. Esos 2,5 milímetros se perdieron. En otras palabras, doctor, ¿qué es lo que sucedió? Hay pérdida de longitud, hay pérdida de perímetro de arco durante el recambio de dientes, o sea, durante el recambio a la definición permanente. ¿Y por qué? Por un desplazamiento del sector posterior hacia el sector anterior. Así de simple, eso sucede. ¿Me entendieron eso? Sí, más o menos, doctor. Yo lo entendí. ¿Me puedes explicar un poquito más, doctor? A ver, ¿qué parte no has entendido? Cuéntame. De la evolución de la segunda molar, doctor. Ya, o sea, lo que te dice ese estudio longitudinal es que cuando ya aparecen las segundas molares, doctores, estas generan tanta presión, no la segunda molar en sí, en realidad es por dos cosas, jóvenes. Y aquí haremos mención de los siguientes. El componente anterior de fuerzas. ¿Qué cosa es el CAF? Componente anterior de fuerzas. El componente anterior de fuerza, doctores, es un conjunto de fuerzas que hacen que la dirección, por la dirección de la carga masticatoria, nuestros dientes siempre se dirijan hacia mesial. ¿Qué inclinación tienen nuestros dientes, nosotros de adultos? Una inclinación mesiodistal. Están inclinadas, la corona hacia mesial y la raíz hacia distal. ¿Cierto? Sí. ¿En la división de siglo existe eso? No. No existe, porque son verticales. Entonces, ¿quién le dio esa dirección de crecimiento a esas piezas dentales? Esa dirección de crecimiento o esa inclinación que tiene, lo dio el crecimiento. Sí, porque nuestros maxilares, les decía, se dirigen abajo y adelante. Abajo y allá. Ahora, por la dirección de la carga masticatoria, cuando usted mastica o lo que fuese, ¿cuál es su eje de bisagra? El cóndilo, ¿sí? Y esa fuerza, hagan la prueba, doctores, esa fuerza que nosotros hacemos al masticar aún se dirige hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces se inclinan las piezas hacia adelante y hacia adelante. ¿Ok? Ahora, esa se manifiesta realmente, o se empieza a manifestar con gran magnitud a partir de la primera molar permanente erupcional, porque ya tiene inclinación. Y se termina consolidando esa fuerza, y estos estudios van dirigidos a eso cuando erupciona la segunda molar. Cuando erupciona la segunda molar, han hecho estudios mediante implantes, mediante estudios longitudinales, vieron cómo se desplaza la segunda molar hacia adelante. Y vieron pues que en este recambio se desplaza 5 milímetros hacia mesial. Entonces, es suponer que si está creciendo el maxilar superior, todo el maxilar se estaría dirigiendo hacia adelante. ¿Entienden? Pero no fue así. ¿Quién se desplazó más? La molar. ¿Y quién se desplazó menos? 2,5. 2,5 se ha desplazado. Sí, pues. ¿Eso es producto de qué? De crecimiento. Y esos otros 2,5 fue ¿qué? Pérdida de espacio. ¿Me entienden? O sea, se achicó, ¿qué cosa? La longitud y el arco. Porque la longitud es esto, ¿cierto? Y el arco, sí, porque estaba antes acá y ahora está más acá. Hubo pérdida de longitud y crecimiento de arco. ¿Me entendió ahora sí? Sí, doctor. Eso es lo que pasa.
que hagan su trabajo. Bien, y ahora, ¿cómo es el crecimiento sagital? Hemos visto crecimiento vertical, hemos visto crecimiento transversal, ¿y cómo es el crecimiento antero, posterior o sagital? Ese crecimiento sagital, a eso se llama sagital. Doctores, básicamente, ¿por quién está generado, ¿no? Uno es la sutura. O sea, que suturas en sentido longitudinal, ¿a quién tenemos? A la palatina con el maxilar superior, pues, ¿no? De la apófisis palatina del maxilar superior con los huesos palatinos. Y por otro lado, doctores, la principal centro de crecimiento es la tuberosidad del maxilar. Esto es fácilmente visible, jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando éramos pequeños, o los niños, no hemos visto pues las arcadas chiquititas y decíamos, ¿dónde va a salir el otro diente, no? Y sale. ¿Y quién le formó hueso? La tuberosidad maxilar. Así de simple. Por lo tanto, crece el sentido sagital de esa manera, ¿no? Bien. Y bueno, pues existe pues ya el propio hueso aposición, reabsorción, ¿no? Les decía pues que acá existe una zona de reabsorción en esta zona. Reabsorción a nivel anterior como mecanismo compensatorio vertical. Sí. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las áreas de aposición. ¿Dónde se forma el nuevo hueso? Decíamos que el maxilar superior, muchachos, crece, desplazamiento secundario, desplazamiento primario y el remodelado, ¿cierto? O el complejo nasomaxilar, ¿cierto? Desplazamiento secundario, desplazamiento primario y el remodelado. El remodelado, doctores, ¿quién lo da? Aposición y reabsorción diferencial de cada hueso. Y aquí vamos a ver zonas de aposición en la tuberosidad del maxilar, por ejemplo, que acabamos de ver. Otro, procesos alveolares. Los procesos alveolares, hemos visto que el proceso alveolar contribuye un montón en crecimiento vertical, en crecimiento transversal también. La región de la espina nasal es una zona de aposición. Y la región sutural, por supuesto, eso decíamos hace rato. Y la superficie bucal del paladar. Bucal, acá pues, esta zona. Y zonas de resorción, ¿cuáles vienen a ser? La porción nasal del proceso palatino del maxilar superior. Claro, pues, porción nasal acá. Adentro. Tiene que haber una resorción. Superficie vestibular de la maxila anterior al proceso cigomático. Acá, la resorción. Y la región del propio seno maxilar. ¿Ok? 3 zonas. Uno, la nariz. Decíamos, principio de la B. Aposición, y acá reabsorción. ¿Cierto? Otro, seno maxilar. Y en la zona anterior del proceso de la apófisis cigomática del maxilar. Esas son finalmente quienes darán la forma final o darán el remodelado del maxilar superior. Ahora, se ha podido determinar, doctores, que el sector posterior crece un poquito más que el sector anterior, y a eso lo llaman rotación vertical. Y doctor, si es obvio pensarlo, si esto crece más, doctores, entraría en desoclusión. No, pero acá es el mecanismo compensatorio por excelencia, les decía, las apófisis alveolares, a las cuales yo puedo estimular. Y aquí está el mecanismo compensador del maxilar superior. El mecanismo compensatorio del maxilar superior por excelencia vienen a ser las apófisis alveolares. Todos los mecanismos de crecimiento están adaptados a la compensación. O sea, si yo tengo una mandíbula chiquita, escúchenme esto, si yo tengo una mandíbula chiquita, mis incisivos inferiores, ¿qué se hacen? Se vestibularizan un huevo, un montón, tratando de alcanzar a los superiores. Por el contrario, si yo soy un paciente con una malocución clase 3, con mi mandíbula gigante hacia adelante, doctores, ¿qué es lo que hacen los dientes? Se inclinan hacia atrás. ¿Quién los inclinó? Los procesos alveolares. Por eso es que esos son maleables. ¿Ok? Así nacimos, así fue nuestra cara. ¿Por qué? La semana pasada también veíamos que la curva de Scap, ¿cierto? No todos los tejidos crecen al mismo ritmo, no todos los tejidos, ¿cierto? Hay tejidos que crecen más al comienzo y después se desaceleran, y hay tejidos que no crecieron, prácticamente están aletargados en un momento plum. Ejemplo, nuestras gónadas, ¿no? Y nuestro propio crecimiento. Entonces, doctores, ¿por qué somos cabezones? Decíamos, porque nuestro sistema nervioso central desarrolló antes. Sí, y somos caritas chiquititas, vean ustedes. ¿Y
¿Quién hizo desarrollar todo esto posteriormente? Bueno, pues el crecimiento general de los huesos, las apófisis alveolares, los dientes, qué sé yo. Por eso es el que cambia nuestra cara de un momento a otro de una manera radical. Bien, vamos a ver acá un caso, cómo realmente funciona lo que en esta clase acabo de decir. La paciente viene, doctores, con una deficiencia de crecimiento demasiado superior en el sentido sagital. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo diferenciar personas con la cara planita, y esto es por deficiencia de crecimiento demasiado superior hacia el cambio, ¿no? Entonces, vemos eso, es una deficiencia demasiado superior, y esto es detectable por la forma del arco, una forma de arco triangular, un arco estrecho que definitivamente le dice maxilar deficiente. Y aparte, en el sentido transversal vemos pues que esto se llama borde Walla. No puedo decirles mucho, jóvenes, porque esto se llama borde Walla. Este borde Walla está mucho más salido en el maxilar inferior que en el superior, y debe ser completamente al contrario. Este borde Walla en el maxilar superior debe estar acá, por fuera de la Walla inferior. Entonces a ella, ¿qué es lo que decidimos? Generarle tensión, muchachos, está lo que yo les hablaba. ¿Cuál es el mecanismo de crecimiento del maxilar superior? Tensión, tensión, tensión. Y le genero mucha, mira, ¿a dónde le estoy generando tensión? A las suturas circunmaxilares, la frontomaxilar, cigomático maxilar, cigomático central y palatina. ¿Entienden? Entonces vamos viendo los cambios que hay. No sé si ustedes llegan a percibir, vean ustedes, acá esto es plano y acá esto se va llenando. Espero que lo puedan percibir, muchachos. ¿Ok? Y vean esta otra. Así comenzó y esto va llenándose, va llenándose. ¿Por qué? Porque el maxilar superior pasa bien. Bueno, se hizo la rinoplastia, pero vean ustedes qué diferencia hay entre una y otra. Y luego ya toca brackets. Bueno, le hice pues primero un tratamiento ortopédico aplicando mis conocimientos acerca de crecimiento craneofacial. Eso es lo que me interesa. O sea, usted, doctor, aplica esos conocimientos que yo acabo de darle más adelante. Por supuesto, esto no es mera teoría. ¿Ok? Listo. Vean ustedes ese maxilar superior, que era trésico, que era en forma de B. Lo amplié, le coloqué pues un expansor, un disyuntor, y generé también mucha tensión acá. Generé nuevo hueso. Bien, jóvenes. Yo creo que hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y ese tratamiento cuánto tiempo dura? Muchachos, porque eso se hace pues en plena época de crecimiento. Eso, con ese aparato activo, generalmente ese paciente está aproximadamente año y medio, ¿no? O sea, la ortopedia. Y luego recién viene la ortodoncia. La ortodoncia pues dependerá del caso, depende de la severidad del caso. No en todos los pacientes es favorable, en otros pacientes no es. Y eso depende de qué, uno de la edad y la discrepancia esqueletal, si es muy marcada o no. Eso hay que tener en consideración. Pero esto es un tratamiento largo, mínimo 3, 4 años. Si es que es ortopedia y luego ortodoncia. ¿Algo más? ¿Y eso hasta qué edad está recomendado, doctor? O en adultos también se puede hacer eso. No lo vamos a ver el próximo semestre, pero que adelante. Las suturas se dicen que son muy efectivas solamente en la decisión justa o a comienzos de la decisión más allá. Más allá. Las suturas. Entonces, gracias, doctor. En este caso, como yo estoy estimulando a la sutura, o sea, ¿puedo hacerme eso? ¿Ustedes qué opinan? Yo no creo, doctor, porque ya en la etapa adulta creo que ya las suturas están bien osificadas, entonces sería difícil de... Eso lo vamos a ver más adelante, pero qué bueno que reaccionen, ¿ah? Faltó una chiquita a ustedes, ¿ah? Porque si ustedes se dan cuenta, doctores, todos estos conceptos que íbamos hablando, que eran aburridos, se utilizan. A ver, voy a responderte ciencia de esta manera. No necesariamente. Las investigaciones están avanzando cada vez más, que lo que hacen ahora es, dicen, ¿no? ¿La sutura desapareció? No, ahí está la sutura. ¿Qué es
lo que pasó? Se implicó. ¿Qué cosa quiere decir se implicó? Antes estaban superpuestas, o sea, los protectos ahí nomás superpuestos. Pero ahora implicarse, ¿qué quiere decir? Como que se amarraron, se hicieron un nudo. ¿Entiendes? Eso sucede a partir de los 14, 13 años en los varones y en las chicas, pues, desde antes. ¿Entiendes? Entonces, eso se implicó. Pero, o sea, por la fuerza de un sector común y corriente, no lo puedo hacer. Pero no todo, o sea, aún mantiene su potencial de hacer crecer al maxilar superior, entre comillas, se hicieron estudios experimentales. Y, oh sorpresa, ¿qué pasó? Si lo llegaron a ver como con tornillos de expansión, o sea, tornillos anclados hacia un disyuntor maxilar. ¿Y qué es lo que pasó? ¡Pum! Abrieron la sutura y vieron a ver qué pasa. Y sí, o no, eso. Pero es bien, muchachos, ahí nos quedamos. Jóvenes, escuchen. El grupo de hoy viene más temprano de decir, por favor, jóvenes, hagan el zócalo primario. Hagan el zócalo primario a ver si no se alcanza. ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Así es como tiene que quedar, ¿cierto? En altura, el modelo, doctores, debe tener como mínimo la altura de 1,60. Zócalo, estoy hablando de zócalo. ¿Okay? Cuando yo coloco el modelo, doctores, los dientes tienen que ser paralelos. Primero confecciono acá con un poco de yeso, muchachos, un poco de yeso. Pero ¿qué altura debe tener? Aproximadamente, pues, no sé, 1 centímetro, 1,5 centímetros, lo que fuese, y que los dientes sean paralelos. Entonces, lo que les pido, muchachos, es que ahora, para mediodía que vamos a tener práctica, ya me traigan con este zócalo, o sea, con un choclorón, ya, de eso ahí, un zócalo primario. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Así, rapidísimo nomás, esto ya lo hemos visto con el miércoles. Vamos a hacer un primer trazo acá, ¿cierto? Con una perpendicular, la traje. Los miércoles ya me van a entender. Hoy lo voy a explicar en ellos, pero quiero que me traigan ese zócalo. Vamos a hacer ese, una línea media y hacemos un primer recorte acá. Ahí estamos acá. Bien. Luego, doctores, vamos a hacer un corte que sea con una angulación de 55 a 60. Pero esa angulación puede variar, puede ser 65, puede ser 68, puede ser 70, no me interesa. Entonces, el lado derecho le pusimos esa angulación y el otro lado derecho. Bien, hacemos ese recorte a unos 3 a 5 milímetros de progreso, es por dar más. Entonces, lo que yo les pido es que el grupo de hoy día traigan con gran cantidad de yeso, porque vamos a hacer ¿okay? Tráiganme con una buena base, ¿okay? Pero no me traigan pues el tamaño de un plato de sopa, algo regular, pero más o menos dándole ya esta perspectiva que vamos a dar. Tráiganme ya eso para esa parte, ¿okay? Y luego se va a hacer los otros recortes. Esto de los recortes lo vemos en clase, los quiero conmigo, ¿okay? Pero reitero, tráiganme ya un zócalo un poco grueso. ¿Está claro, muchachos, qué altura debe tener ese zócalo? A nivel de los incisivos debe ser aproximadamente la altura completa del incisivo. Los recortes, ¿vieron, jóvenes? Sí, doctor. Ya, eso no les va a tomar ni 20 minutos. Ahorita pónganse a hacer y me lo traen. Vamos a tener problemas. Por favor. Listo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, este horario que sea, jóvenes, 7:40, 7:45, yo, ¿verdad? Hoy llegué tarde porque el tráfico de miércoles en mi casa. 7:27, no llegué. Por favor, ¿sí? Listo, muchachos, cuídense, nos vemos. Cuídese, doctor. Hasta luego.